Canadá es escenario hoy de una de las protestas más grandes contra las medidas restrictivas por la pandemia en todo el mundo. Tanto que el alcalde de Ottawa, la capital, declaró el estado de emergencia. La llama que encendió la mecha fue la vacunación obligatoria para camioneros que cruzaran desde el Gigante del Norte hacia Estados Unidos, y por eso los bocinazos casi que durante todo el día se estuvieron escuchando en la última semana. Primero se manifestaron los propios camioneros canadienses, pero rápidamente creció y se convirtió en un movimiento mucho más amplio, que ahora también salió de Ottawa y llegó al resto de ciudades grandes del país. Aglutinados bajo el nombre Convoy por la Libertad, los manifestantes prácticamente paralizaron Ottawa y el jefe de policía describió la situación como un estado de sitio, con los oficiales viéndose superados por las protestas. Ahí en la transmisión en video estamos viendo imágenes aéreas de algunas de esas manifestaciones, de las calles completamente bloqueadas por los camiones acumulados. Vamos a viajar entonces al norte del continente para conocer más de esta situación, para verla más de cerca. Estamos en línea con Álvaro Caso, historiador, docente universitario uruguayo, residente en Canadá, mismo en Ottawa. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andás, Gastón? Buen día y un abrazo para toda la audiencia. Me contaba fuera de micrófonos que vos no estás tan lejos de donde se está dando esto, ¿no? No. No sé si escuchabas las bocinas, no sé si las escuchaba, pero... Sí, las escuchaba, se escuchaban especialmente porque había momentos como que hacían, digamos, desfiles internos, digamos, o columnas de la protesta que se separaban, digamos, de la zona más de ocupación y salían a protestar, pero como te comentaba, desde ayer hay un juez aprobó una especie de, lo que sería un equivalente a una medida cautelar para parar el ruido de las bocinas, que realmente era bastante disruptivo para los habitantes que viven en esa zona donde está lo que podríamos llamar más la ocupación, digamos, del convoy. Se convirtieron las bocinas casi que en la marca del movimiento de estos días, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, un poco lo que vos describías, lo que empezó como un convoy, digamos, es decir, como columnas de camiones que llegaron a Ottawa en el fin de semana del 30 de enero, ahora evolucionó, por así decirlo, no sé si evolucionar es la palabra más correcta, pero se transformó en una ocupación de la zona de lo que se conoce aquí como la colina del Parlamento, que es donde están todos los grandes centros del gobierno federal, donde está la Cámara de los Comunes, donde está el Senado y donde están también las oficinas del primer ministro, y la alcaldía incluso de la ciudad en este caso también. Entonces toda esta zona, que es una zona, digamos, un centro gubernamental, por así decirlo, hoy por hoy está ocupada con camiones muy grandes, no solamente la cabina en sí mismo, sino camiones con el remolque, con camiones de carga internacional que están ocupando, bloqueando calles, e incluso se habían hecho una especie de campamentos improvisados. Y bueno, y cada fin de semana o los fines de semana subsiguientes se hacen, digamos, protestas con más gente, digamos, como que el contingente se incrementa durante los fines de semana, donde se repiten estas dinámicas de convoy que viajan desde otras partes de Canadá. ¿Cuán paralizada quedó la ciudad? Cuando decimos paralizada, ¿qué quiere decir? Obviamente algunas calles bloqueadas, pero ¿verdaderamente hubo una paralización? ¿Se sintió así? Yo creo que lo que hay que entender también es esta ciudad, digamos, esta es una ciudad muy particular porque es la capital de Canadá, y lo que está paralizado, digamos, es el centro de como decía, donde están una gran parte de los comercios que deberían haber abierto el 31 de enero cuando terminaban las restricciones provinciales que se habían impuesto por Omicron, pero bueno, por la protesta quedaron cerrados. Es una zona donde hay un centro comercial muy grande, se llama el Centro Rideau. Es una zona también donde está la pista de patinaje al aire libre más grande del mundo, que es un canal que se congela. Y entonces la protesta está en esa zona, que es una zona como muy emblemática para la ciudad. Y a su vez es una zona que está, digamos, en el centro, en el pasaje de este a oeste. Entonces, si vos venís del oeste de la ciudad y te querés ir al este, tenés que pasar por ahí, bueno, la tenés que circunvenir ahora, tenés que circunvalar la protesta para poder pasar. Pero obviamente también, a ver, las restricciones es medio relativo en el contexto del teletrabajo, digamos, hay mucha gente que no está yendo necesariamente a trabajar, pero sí es realmente disruptivo en el sentido de los bocinazos y otras dinámicas que se han dado de acoso de los manifestantes a residentes, como te comentaba fuera de cámara también.
los camiones están prendidos, es decir, están con los motores prendidos, para eso necesitan nafta. Entonces hay gente con bidones de nafta, cargando bidones de nafta, tipo en el centro de la ciudad, que es, digamos, algo bastante peligroso si no nos ponemos a pensar en términos objetivos, ¿no? De cómo uno carga nafta en una estación de servicio, digamos, con todas las medidas que hay de seguridad en esos casos. Entonces, es una protesta que realmente ha sido eso. Me parece que ha roto el clima de una ciudad aparte muy ordenada también, ¿no? Digamos, tal vez la ciudad más ordenada de todo Canadá por ese hecho de ser la capital nacional. Y los canadienses ya tienen fama de ordenados y de tranquilos, ¿no? Claro, exacto, exacto. O sea que encima más ordenado todavía. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Si Estados Unidos es Argentina, Canadá viene a ser Uruguay. Más grande, pero. Exactamente. Bueno, es una dinámica que incluso, digamos, como yendo también a las cosas que se dicen de la protesta, ¿no? O a las cosas o a las dinámicas que se están dando, ¿no? Digamos, si bien hay una gran parte del público canadiense, especialmente del público que ha cumplido con las medidas sanitarias y que está vacunado, que quisieran ver, digamos, un cambio de paradigma, tal vez, un cambio en las medidas más restrictivas respecto a la salud pública, la mayoría de la ciudadanía no apoya estas protestas porque las ven vinculadas con razón a dinámicas políticas más propias, como hemos comentado en otras entregas de En Perspectiva, más propias del vecino del sur, en este caso, que es Estados Unidos. Sí, sobre eso. De una manera similar a como nosotros vemos la influencia negativa a veces de Argentina sobre Uruguay, ¿no? Sobre eso podemos hablar ahora también más dentro de un ratito. Simplemente para ubicar Ottawa, que es una ciudad más o menos del tamaño de Montevideo, ¿no? O incluso más pequeña, capaz. Sí, es una ciudad grande en el sentido de superficie, que prácticamente, yo hice la cuenta, el territorio de la ciudad es casi análogo al territorio del departamento de Montevideo. En población es 1.4 con el área metropolitana y con todos los suburbios. Pero sí, es una ciudad de vuelta, muy peculiar porque es el centro del gobierno federal. Entonces hay muchos ministerios. Por ejemplo, una de las paradojas es que la protesta básicamente está en la puerta del Ministerio de Defensa, digamos. Estamos hablando de un Ministerio de Defensa de un país de la OTAN. Y tenés básicamente cortado todo el perímetro del Ministerio de Defensa, que es un edificio enorme, así como muy brutalista, en el medio de la ciudad, cortado por estos camiones enormes, ¿no? Y por las fogatas que arman. Y es un piquete, digamos. Claro. Dicho en buen uruguayo, es un gran piquete de grandes camiones. Sí, es por eso quería traer la comparación con Montevideo, viste como en el fútbol usan la referencia del centenario, traerlo a Montevideo para decir, imaginémonos ahí en el Palacio Legislativo o acá en la Plaza Independencia, 250 camiones, ¿no? Tocando bocina sin parar todo el día. La comparación con la Plaza Independencia tal vez es una comparación justa, digamos, sería como el equivalente entre Ejido y la Plaza Independencia, digamos, en el sentido de como una zona muy, muy densa en términos de servicios públicos, bancos, etcétera, que están paralizados, comercios también que están paralizados. Y allá además es invierno, me imagino que las temperaturas serán gélidas, ahí en Canadá por lo menos tiene fama de eso, y vos decías, el canal se congela, o sea que ahí queda bastante patente. Y toda esta gente está ahí pasando frío, ¿no? Pero siguen apostadas en los camiones. Por eso también me imagino los tendrán prendidos, ¿no? Para la calefacción, por ejemplo. Exacto, la calefacción y han armado fogatas, han armado, digamos, ollas populares, por así decirlo, de vuelta, adaptando la terminología para comer, como, sí, lo que es interesante, especialmente yo estaba en la ruta el día del convoy mismo, el 30 de enero, estaba, digamos, haciendo ruta y estaba yendo en el sentido opuesto al que venía la protesta, y ese día hacía 30 grados bajo cero, un día precioso en el sentido de luminosidad, del cielo súper azul, pero hacía 30 grados bajo cero de térmica. Había muchísima gente en los puentes de las autopistas como que saludando al convoy, lo cual te demuestra, digamos, que si bien no es una mayoría, es una minoría muy energizada, y muy vocal, y que va a ser muy difícil, como dijo el jefe de policía, encontrar una solución policial a esto, digamos, desocupar la zona por la fuerza no va a ser necesariamente, o al menos no se ve como la alternativa más fácil, ¿no? Entonces está hablando de cómo encontrar una solución política, pero también los objetivos de la protesta son tan difusos y en algunos casos tan maximalistas, que va a ser también muy complicado encontrar una solución política a esto. Entonces, como hablábamos vos y yo el otro día, a veces estos movimientos que son eso, que son todo y no son nada al mismo tiempo,
son de difícil resolución, ¿no? Y no es el primero que estamos viendo en el mundo occidental, por así decirlo. Yo lo comparo bastante con los gilets jaunes de Francia, ¿no? De los chalecos amarillos de hace algunos años, en aquel momento que protestaban por los precios de la gasolina y el costo de vida en general, pero tiene como cierta analogía a ese tipo de movimiento, ¿no? El alcalde de Ottawa decía que la situación estaba fuera de control, que los manifestantes son muchos más que los policías, e incluso dijo que los manifestantes imponen su ley. O sea, pintaba un panorama casi que de lejano oeste, ¿no? ¿Se siente así verdaderamente como en la ciudad ocupada? Yo me he abstenido de ir a la zona de ocupación, digamos, concretamente. Te puedo decir que no es, que se siente como una especie de hostilidad, digamos. Yo fui a hacer un trámite cerca de ahí el otro día y pasás una barricada policial, ¿no? Pasás una barricada policial que ya tenés dos policías ahí, tipo que no es normal, ¿no? Una barricada policial y después pasás y tenés un camión estacionado y la gente ahí, vos capaz que estás usando barbijo, te miran con mala cara. Ha habido instancias de acoso, de gritos. Había, por ejemplo, digamos, anecdóticamente ayer en Twitter había una persona que había denunciado a uno de los manifestantes por estar cargando los bidones de nafta, digamos, así tipo al aire libre. Y bueno, y nada, y entonces armó toda una polémica en Twitter porque este tuitero estaba filmando al manifestante, el manifestante lo volvió a filmar, etcétera. Entonces, también me parece que estamos viviendo en esa época, ¿no? De que las protestas, la lucha es en la calle y en las redes también. Entonces, digamos, se generan momentos virales para los dos lados y todas esas cuestiones que también amplifican, me parece, el sentido del alcance del movimiento, ¿no? Vos hablabas de acoso, también se denunciaron insultos racistas, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Leí algún reporte incluso de simbología nazi o que le habían robado comida a indigentes, ¿no? Una situación así un poco sí, loca. sí. Sí, exacto. Bueno, es que es un movimiento. Todo esto es como muy paradójico, porque por un lado hay como que todo esto toma el paraguas de la libertad, ¿no? Como hilo conductor, si se quiere, como gran tema, y al mismo tiempo este tipo de ocupación está restringiendo las libertades de la gente que vive en esa parte de la ciudad. A mí hay un café que me gusta ir ahí a trabajar y que está cerrado hace 2 semanas, que yo estaba esperando el día y la hora para que lo volvieran a abrir y me lo cerraron. Y bueno, y también esos negocios han sufrido mucho con el tema de las aperturas y cierres. Entonces, bueno, también están dañando, hablan de querer defender negocios, de querer defender las libertades, etcétera, pero al mismo tiempo la protesta en sí misma genera daños y genera mayores restricciones. Esto de que se haya decretado el estado de emergencia en Ottawa, ¿qué significa para ustedes como ciudadanos? No, digamos, no hay toque de queda ni algo por el estilo. Yo creo que eso lo que tiene que ver es por lo que decía el alcalde, es como para procurar recursos más rápidamente, ¿no? Y el siguiente paso también es pedirle ayuda al gobierno provincial y al gobierno federal, ¿no? Hay que recordar que Canadá es un país federal, entonces las provincias, en este caso Ontario, tienen muchísima autonomía en cuanto a qué hacer y qué no hacer. De hecho, todas las medidas de salud públicas no son medidas de carácter federal, y ahí hay otra de las paradojas de las que podemos hablar sobre esta protesta, que es que están protestando contra el gobierno federal por medidas que impuso el gobierno provincial, digamos, que en todas las provincias son impuestas por los gobiernos provinciales. Ahora, este fin de semana, se trasladaron protestas a las capitales provinciales, en este caso a Toronto o a la ciudad de Quebec, en el caso de Quebec. Pero la medida, digamos, disparadora incluso de la protesta no es una medida tampoco canadiense, porque es una medida que es, digamos, bilateral, es decir, que para entrar en Estados Unidos todavía les es requerido la vacunación. Entonces, porque el gobierno de Estados Unidos impuso esa medida hace un tiempo. Entonces, no es que, por eso digo que la protesta como que tiene algunas finalidades que van más allá de la salud pública, por así decirlo, o la pandemia, ¿no? Sí, una cosa claramente política. Exacto. Y se ve también con los camiones, no sé si has visto si eran parte del montaje que hicieron al principio. Uno de los remolques, o varios de los remolques, tienen como un rap, ¿no? Como una gran calcomanía, ¿no? Que dice un insulto contra el primer ministro. No voy a decir el insulto en cámara, pero bueno, el insulto más popular de la lengua inglesa, ¿no? Con F empieza.
Exacto, y el nombre del primer ministro, ¿no? Entonces, y entonces eso te da cuenta de contra quién es la protesta, digamos, que la protesta no necesariamente es contra la autoridad que realmente está imponiendo las medidas de salud pública, sino contra el gobierno de Justin Trudeau. Ahí veía en un diario de Ottawa mismo que el jefe de policía estaba pidiendo que les mandaran 1.800 policías más para poder manejar las protestas. Exacto. Eso que decías vos, ¿no? De acceder a recursos provinciales, ¿no? Exacto, o eventualmente federales, porque Claro. también digamos, la policía montada, que es el equivalente al FBI acá en Canadá, digamos, la policía federal, tiene su sede aquí. Entonces, es como también muy paradójico que esto esté pasando, como comentaba, afuera del Ministerio de Defensa. También me parece que es interesante y destacable en cierto sentido en términos de, bueno, de la gran libertad de expresión, ¿no? Que en una época de pandemia hay una protesta a las puertas de, digamos, los mayores centros de poder, digamos, del gobierno de un país, lo cual también habla de que no hay tal estado policial como el que están denunciando los manifestantes, ¿no? Digamos, yo creo que eso también es bastante ilustrativo de que muchas de estas denuncias, digamos, sobre la salud pública o sobre las medidas, no son proporcionales a la protesta, ¿no? Y realmente no ha habido una respuesta propia de un estado policial, por así decirlo, en términos de represión, contra los manifestantes. Creo que sirve igual poner un poco en contexto de cómo venían esas medidas, ¿no? Que no hay un estado policial, pero sí había bastantes restricciones. Vos mismo mencionabas que el 31 de enero iban a caer algunas de ellas, ¿no? Sí. ¿Cuáles? ¿Qué restricciones tenían? ¿Cómo, para contener esta ola de Omicron, cómo estaba Canadá? Varía mucho de provincia en provincia. Nosotros, en el caso de Ontario y Quebec, que digamos, básicamente Ottawa está en el medio, es parte de Ontario, pero Quebec está del otro lado del río, habían puesto medidas alrededor de las fiestas, fundamentalmente de cierre de negocios no esenciales. En el caso de Quebec fueron medidas más restrictivas todavía. Negocios no esenciales, entiéndase bares, cafés, etcétera. Y esas medidas se pospuso el inicio de las clases hasta el 17 de enero, es decir, esas fueron las medidas más sonadas, ¿no? En algunos casos se volvió al teletrabajo, alguna gente que estaba, digamos, que había vuelto a la presencialidad, pero tampoco han sido, digamos, las medidas, bueno, tal vez uno ya también está como acostumbrado, ¿no? Pero comparado con el lockdown inicial, tal vez, de la primera ola de todas, ¿no? En marzo tampoco fue tampoco hubo un sentido tan restrictivo. Sí, lo que es cierto es que por el clima, todas las medidas que son impuestas en invierno tienen como mayor impacto en la vida de las personas. Y sí, vos decías 30 grados bajo cero, ¿no? No es un invierno como Porque el no nuestro. puedes hacer nada, exacto, digamos, no puedes hacer... A ver, obviamente acá los canadienses están acostumbrados, te agarras los esquíes, agarras las raquetas para la nieve o los patines, pero no todo el mundo tiene, no todo el mundo le gusta, entonces bueno, es cierto que obviamente que también en el verano, si hay medidas, ¿no? Lo primero que se abre son las terrazas, ¿no? La restauración al aire libre, la recreación al aire libre, y eso obviamente en este caso no está. Y entonces impactó con mayor crudeza, me parece, a los negocios. En cuanto a la vacunación, yo creo que también es importante contextualizar también los requisitos de vacunación obligatoria, son requisitos que varían de provincia en provincia y en muchos casos que son impuestos por los empleadores, no necesariamente por las provincias, ¿no? Eso también es importante aclarar. También es importante aclarar que la amplia mayoría de los camioneros están vacunados, algo así como el 90% de los camioneros de los cuales hay datos están vacunados. También es importante recordar que bueno, como decía, la exención de la vacunación para regresar de Estados Unidos es una medida, como decía, de carácter binacional. Entonces, por más de que el gobierno canadiense diga, bueno, ya los camioneros están exentos y pueden cruzar la frontera sin estar vacunados, hay que ver qué pasa del otro lado, ¿no? Y obviamente hay una cierta asimetría en ese sentido, de vuelta, volviendo al ejemplo Uruguay-Argentina, tal vez en este caso la comparación más adecuada sería Uruguay-Brasil, en términos demográficos, digamos, de que digamos, hay que ver qué pasa con el vecino del sur, ¿no? Si también levanta ese tipo de medidas, ¿no? Acá desde la audiencia Matías decía, me parece que están centrando la nota en el comportamiento de la manifestación y no en el motivo. Ahí estábamos comentando un poco de las restricciones que estaban en pie. Había ya cansancio, si bien vos decís en invierno es más fácil,
¿Había ya cansancio en la sociedad canadiense con estas medidas? Más difícil. Sí, yo creo que como muchas cosas en pandemia, dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Digamos, en las encuestas hay como las encuestas de opinión pública, y yo creo que todos los que hemos pasado, especialmente el hemisferio norte, por la experiencia digamos, de la pandemia, digamos, acá han habido medidas muy restrictivas de la vida cotidiana, muy disruptivas, especialmente la gente que tiene chicos, etcétera. Ahora bien, la amplísima mayoría de los canadienses están vacunados. Entonces, como decía uno de los líderes del partido que forma coalición con el gobierno, lo que sería interesante sería ver, bueno, para los canadienses que han cumplido con todas las medidas, cómo se sale de esto, ¿no? O cuál es el futuro digamos, cuál es la normalidad que desde las provincias y desde el gobierno federal se propone. Pero al mismo tiempo, la amplísima mayoría de las personas no están de acuerdo con esta protesta. Entonces, por eso digo que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, de que la gente común ha cumplido en la medida de lo posible con las medidas sanitarias, se ha vacunado, etcétera, y que al mismo tiempo, y que quieren un camino hacia la normalidad, una nueva normalidad, ya sea la endemicidad o como lo quieran llamar, y que al mismo tiempo la protesta no sea una protesta de la mayoría digamos, de la población canadiense y mucho menos de la población de Ottawa. También quedó para comentar eso que mencionamos al pasar, ¿no? Que vos decías la influencia de Estados Unidos en esta protesta. Y también decías cómo parte de la protesta incluye insultos al primer ministro, ¿no? A Justin Trudeau, que vendría a ser de una posición tipo demócrata, si lo lleváramos a Estados Unidos, ¿no? Es el mismo perfil de Biden, digamos. Exacto, sí. Presidente. Sí. Sí, un primer ministro de centroizquierda, digamos, Canadá digamos, en la escala ideológica está como tipo a medio camino entre Europa y Estados Unidos, digamos, el Partido Liberal acá sería tal vez como el laborismo británico, tal vez esa es como una buena comparación. Trudeau fue reelecto en septiembre del 2021, es decir, acaba de ser reelecto con una mayoría parlamentaria digamos, no holgada, porque es una minoría del Partido Liberal junto al nuevo Partido Democrático, que es un partido que está más a la izquierda del Partido Liberal, y que era el partido que estaba diciendo lo que yo comentaba hace unos minutos. Y la influencia de Estados Unidos se ve, me parece, en el tono de la protesta, ¿no? Ahí está. Y también incluye la simbología, ¿no? Banderas confederadas, yo vi de hecho banderas de Trump 2020, banderas de la bandera de Gadsden, ¿no? Que es esta bandera que se ha popularizado entre los libertarios, la bandera amarilla con la serpiente. El Don't Tread on Me, ¿no? Exacto. La frase que dice la bandera. O sea, vos caracterizarías esto no solo como una protesta sanitaria, sino como un movimiento de estos que están surgiendo como desde difusos, pero como desde la derecha. Sí, yo creo que sí. A ver, en parte de la preocupación que había en torno a este movimiento era el precedente del 6 de enero en Estados Unidos, ¿no? El 6 de enero del año pasado. La invasión al Capitolio, ¿no? Exacto. E incluso digamos, había cierta evidencia de que había algunos elementos dentro. De vuelta, son protestas tan difusas que también es difícil decir todos los manifestantes, no, digamos, obviamente no son todos los manifestantes ni todos los camioneros, pero bueno, había elementos dentro de la protesta que tenían otros objetivos. De hecho, se llegó a presentar lo que se llamó un memorando de entendimiento, llamando a la gobernadora general, que es la representante de la reina Isabel, que es técnicamente la soberana de este país, a disolver el Parlamento y poner a las tres personas que son como los dirigentes de Unity Canada, que es como la coordinadora, podríamos decir, de la protesta, en el poder. Entonces, ese objetivo es un objetivo irrisorio, digamos. Por un lado ridículo, en el sentido pero y por otro lado que también genera como un cierto sentido de, bueno, esto es una insurrección, digamos, no es una protesta por las medidas sanitarias. Me explico a lo que voy. Sí, como que los objetivos eran mucho más amplios, no solo con los insultos al primer ministro, ¿no? Pero sino con ese memorando de entendimiento, ya, digamos, básicamente llamando a la gobernadora general a disolver el Parlamento que se acaba de elegir hace 4 meses. Es prácticamente un llamado a dar un golpe de Estado, ¿no? Que es algo sin precedentes en la historia de este país. Y la gran pregunta es, bueno, visto esto, ¿cómo se sale de acá, no? Por lo menos lograron que dejen de sonar las bocinas, pero los camiones siguen ahí, y aunque saquen a los camiones, claramente hay un movimiento que se ha conformado, ¿no?
Sí, sí, también quién va a capitalizar este movimiento, porque como varios de estos movimientos políticos digamos, que vienen desde la derecha o que vienen desde, digamos, desde el campo libertario, capaz, o de no es fácil de entender quién va a ser, como que quién va a ganar estos votos, por así decirlo, o quién va a traducir, o cómo se traduce esta energía en activismo político organizado, digamos. De hecho, paradójicamente, la primera cabeza que rodó en esta protesta no fue la del primer ministro, sino que fue la del líder del Partido Conservador, que fue depuesto la semana pasada por ser demasiado moderado, en parte, ¿no? Porque no respondía, porque tuvo una actitud un poco tibia frente a los manifestantes y no fue directamente a abrazarlos, digamos, y a consustanciarse con sus demandas, ¿no? Entonces, eso es bastante emblemático también bueno, de que hay un movimiento que se está conformando a la derecha del propio Partido Conservador, que es un partido bastante de centro-derecha, podríamos decir, que no ha adoptado, digamos, el giro que ha tomado, por ejemplo, el Partido Republicano en Estados Unidos, este, y que hay mucha energía, digamos, de ese lado del espectro político, y que bueno, que seguramente los conservadores van a tener que reajustar sus posiciones si quieren capitalizar un poco este enojo. Por otro lado, también el hecho de que la confrontación haya sido tan frontal en contra del primer ministro lleva al gobierno a no querer dialogar. ¿Me explico? Es decir, porque ellos dicen, bueno, si el objetivo es deponer al gobierno, nosotros no vamos a dialogar con gente que quiere deponer al gobierno. Entonces también hay como una especie de juego de espejos, ¿no? Que se está generando y que genera esa salida política a la protesta, como al día de hoy yo no la veo. Recién estaba viendo que Trudeau habló ahora de mañana en el Parlamento y dijo, bueno, esto es una protesta en que quiere destruir nuestra democracia, etcétera, ¿no? Es decir, este, por esta falta, digamos, por estos objetivos un poco maximalistas, un poco locos, que bueno, que también, si, también oscurecen, si se quiere decir, si esto tenía una finalidad más concreta, ¿no? Que en fin a las medidas sanitarias, bueno, esas finalidades después se pierden, ¿no? En un movimiento cuyo fin no es claro. Quizás lo más, hay como una conclusión o un análisis macro que se puede hacer de esto que es interesante. Vos usabas el verbo energizar, cómo la pandemia tiene como una consecuencia política en este sentido, ¿no? De darle potencia a ciertos movimientos, no sé si solo de derecha, pero en este caso de derecha y en el caso de Estados Unidos también, que toman esto como para protestar, hacer protestas, que en este caso no llega a ser violenta, pero con consignas así fuertes, ¿no? Como decías, de disolver el Parlamento, ¿no? Y todo surge por un tema sanitario. Sí, sí, yo creo que también, digo, bueno, un poco yendo también a la pregunta del oyente, ¿no? Es esa cuestión, ese fino balance entre las demandas legítimas y los fines, ¿no? Digamos, y cómo esas demandas también se, se trasladan, digamos, a una plataforma política concreta, ¿no? O a la competencia política, que bueno, que en democracia, digamos, y en sistemas parlamentarios más aún, ¿no? Cada vez que hay un gobierno minoritario, digamos, puede haber una elección la semana que viene. Entonces, digo, no es que no haya medios para canalizar esto por la competencia normal, digamos, ¿no? Por la competencia, por el debate de ideas normal y por el debate, digamos, dentro de los canales que están dados. Yo creo que, yendo un poco al análisis macro, y lo hemos hablado con la gente de la mesa internacional, ¿no? Yo creo que hay como un sentimiento anti-establishment, ¿no? Y por ahora ese sentimiento anti-establishment, ¿no? En contra, antisistema, por así decirlo, un sentimiento que antes, por ejemplo, uno lo veía, qué sé yo, en las protestas contra el Foro Económico Mundial, ¿no? Cada vez que se reunía el Foro Económico Mundial en Davos, ¿no? Había protestas antisistema, o cada vez que se reunía el G7 en una ciudad, ¿no? O el G8 antes, en una ciudad había como manifestaciones de anarquistas, antisistema, ¿no? Y grandes colisiones entre manifestantes y la policía. Parece que ese sentimiento antisistema ahora se trasladó a otra parte del espectro político, pero que al mismo tiempo tiene como crossover, ¿no? Tiene como en el diagrama de Ver, ¿no? Esos dos grupos antisistemas tienen áreas en común. Porque cuando la crítica a la globalización, la crítica a las farmacéuticas, la crítica a las transnacionales, ¿no? Uno las ve de los dos lados, ¿no? No es que están solamente en un lado. Entonces,
Me parece bueno, que eso, digamos, es algo de lo que está pasando tiene que ver con eso. Álvaro Caso, historiador, docente también allá estabas dando clases vos en Estados Unidos, Johns ¿no? Hopkins, sí, sí, sí. Ahí va. Pero bueno, Desde Canadá, pero acá. para Estados Unidos. Exacto. Y nada menos Exacto. que en Johns Hopkins, ¿no? Que en con la pandemia también lo hemos escuchado, lo hemos mencionado mucho. Sí, sí, yo no tengo nada que ver con la Facultad de Medicina, pero sí, exacto, sí, sí, Johns Hopkins que ha cobrado nueva fama, digamos, por los conteos. Muchísimas gracias Eh, por estos minutos y bueno, Gracias a vos, Gastón, y a la seguimos, gente de Perspectiva. seguimos al tanto a ver cómo evoluciona, a ver si ya lograron callar a los camiones, a ver si los pueden Ahora, sacar del centro de la ciudad y bueno, y sí, en qué desemboca esto, ¿no? dale, bueno, un abrazo y a las órdenes. Un abrazo. Chau, chau.